Cordial saludo, soy Brian Fernando Martínez, soy estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. Eh, en el momento vamos a implementar una propuesta pedagógica para la materia de Fundamentos en Pedagogía. Esta propuesta se va a basar en el pensamiento humanista renacentista, en el cual va con el contexto de una escuela de secundaria de Barcelona. Esta escuela decidió implementar un proyecto institucional en el cual era un aviso publicitario televisivo. En, en esta institución había mucha diversidad como en el comportamiento, en la cultura de sus estudiantes, debido pues al nivel socioeconómico de muchas familias y también al haber un bajo porcentaje de inmigrantes. Era bajo, pero de todas maneras generaba un impacto mediano en la institución. Por ello los docentes optaron por seguir un grupo y una metodología de grupos de trabajo homogéneo, en el cual según las habilidades y características de sus estudiantes, ellos clasificaban y agrupaban por horarios y por proyectos también a ellos. Eh, Esto pues les sirvió en un momento, en cierto lapso del proyecto, pero ya después con un tiempo empezaron a tener falencias. Los docentes para contrarrestar estas falencias optaron por seguir un modelo o una estrategia de autoevaluación en sus estudiantes que ellos pensaran, analizaran y actuaran según lo que ellos estaban aportando en el grupo. Entonces, pues al final de 5 grupos, solo 4 entregaron el proyecto, uno no. Entonces, pues esto da pues, si bien pues sería un gran porcentaje, como un 80% de que aprobaron el proyecto, pero, pero digamos, con respecto a mi propuesta y el pensamiento humanista renacentista, pienso que es una metodología de grupos de trabajo errónea. ¿Por qué? Porque como lo podemos ver en el Renacimiento, sobre todo en Italia, se fomentaba mucho la religión, la arquitectura, el arte, el humanismo, como ya lo venía diciendo. Y qué muestra en esta época, que era un trabajo muy experimental y muy diverso, porque el arquitecto no era como tal basado en la arquitectura, sino que implementaban diseños diferentes y muy artísticos para la época, que también se basaban en la religión, en las basílicas, por ejemplo, había mucho arte según los pintores, bueno, en fin, con respecto a la religión. Entonces, pues podemos ver que es una dinámica muy diversa, que también fue una época que aportó filosóficamente y que a nivel intelectual y cognitivo generó un gran impacto en la sociedad, que como que despertó a la gente de no solo creer en lo que dicen, sino que empezaron a investigar más y a generar más cosas. Por eso me voy más bien con mi propuesta a un grupo de diversidad, ya que no solo se hace un grupo de trabajo, sino que una persona puede aprender de la otra. Cada estudiante puede aprender diferentes cosas de sus compañeros. Así que esta es mi propuesta, muchísimas gracias y mis compañeros siguen. Podríamos decir que un grupo homogéneo facilitaría, por ejemplo, en términos de convivencia, el desarrollo del proyecto. Es decir, si el grupo coincide en gustos, ¿no?, particulares, digamos, puede generar cierta armonía. Inclusive si tiene rasgos culturales parecidos, también podría facilitar al menos la armonía en cuanto al proyecto del trabajo. Pero el mismo caso expone el profesor que no quería justamente generar un grupo tan homogéneo porque tiende a desequilibrarse. Y esto por un motivo importante, y es que si yo tengo una habilidad para escribir, y todos tenemos la misma habilidad, pero digamos tenemos dificultades en cuanto a las habilidades, por ejemplo, para el manejo de herramientas digitales, pues genera un poco de imbalance, ¿no? Entonces, yo creo que lo más propicio es generar grupos heterogéneos, ¿no? Donde yo también pueda aprender de esa otra persona que tiene, digamos, otra habilidad diferente a la mía. Eh, esto en términos de aprendizaje, por ejemplo, sería bueno porque, por ejemplo, para
Comenio, que es un poco tardío al periodo humanista renacentista, pero que igual está muy influenciado por este periodo. Él habla de la interacción, y no solamente de la interacción maestro-alumno, sino también de la interacción de los alumnos. Porque él buscaba esa interacción justamente porque, según él, iba a garantizar el éxito del aprendizaje. Igual que buscaba también que el profesor fuera más sensible, ¿no? Tuviera cierta sensibilidad hacia el alumno. Entonces, de hecho, su pensamiento de educación para Comenio es universal, es decir, todos, la palabra universal entendido como que todos tenemos ese derecho, ¿no? Y también un deber, porque después van a haber varios autores también que hablan de la educación obligatoria y gratuita y además de calidad. Entonces, esa palabra universal no solamente encierra al tema académico, pedagógico, sino también a la universalidad, digamos, de culturas, de etnias en este caso, que somos un país multicultural y pluriétnico. Entonces, aprender de otra cultura, aprender de otra persona, facilita también mi proceso de aprendizaje. Bueno, profe, yo voy a responder las preguntas. ¿Cuál es la mejor opción para generar los grupos de trabajo, grupos homogéneos o grupos heterogéneos? Pues bueno, profe, yo me iría por el grupo heterogéneo, ya que en este grupo se generan varias ideas, ya que hay diferentes pensamientos y se puede llegar a una realización óptima y se pueden desarrollar muy buenas conclusiones y llegar a realizar un muy buen trabajo. Bueno, la segunda pregunta es, ¿el alumno puede escoger a sus compañeros de trabajo o debe ser el profesor el encargado de hacerlo? Pues por mi parte no habría ningún problema, pero preferiría más que el profesor lo escogiera. Asimismo podemos generar más más grupos de trabajos, interactuar con otras personas, generar nuevos pensamientos, nuevas ideas y así llevarnos un pensamiento diferente de nuestros otros compañeros. Bueno, la tercera pregunta. ¿Debe el alumno escoger el tema de su proyecto o debe ser propuesto por el profesor? Pues me parece que esa parte debería escoger el tema el alumno, porque pues prácticamente en su proyecto va a hablar es del proyecto que a él le gustó. O sea, si a él le gustó, digamos un ejemplo, el fútbol, el baloncesto, el voleibol, pues él va a hablar de su proyecto de habla del voleibol o del baloncesto, del fútbol. En cambio, si el profesor, sigamos el profesor le dice cuál es su proyecto, pues él no lo va a hacer con la misma actitud porque pues va a hacer lo que prácticamente le tocó o le colocaron. Bueno, la cuarta pregunta dice, ¿cuál es el papel del profesorado durante las sesiones de clase? Pues de lo poquito que he tenido clase, pues me han parecido muy buenos profesores. Me gusta la metodología que ellos la hacen en la práctica de la clase. Se apoyan mucho y me gusta mucho que se apoyen con diapositivas, con videos. Con eso uno puede llevar más retroalimentación a la hora de uno hacer las tareas. Eh, Responden las dudas que uno tiene, a las respuestas que uno les hacen dentro de la clase. Dudas, preguntas, resuelven todo. Me parece muy buena los mecanismos de estudio que ellos tienen. Bueno, como última pregunta, que es la quinta, ¿cuál es el mejor mecanismo de evaluación para un trabajo por proyectos, una evaluación competencial continuada individual, la evaluación del proyecto final del grupo, la autoevaluación del propio alumno? Pues me parece que la autoevaluación, propio alumno, pues es cuando tú dices, bueno, si yo hice mi trabajo bien, si yo lo siento que lo hice bien, pues requiero de una nota, no puedo opinar, doy una nota pues más o menos alta.
Si es a nivel grupal, pues el grupo va a decir, bueno, si hicimos un buen trabajo, hicimos una buena socialización y hicimos buenas conclusiones, muy buen trabajo, pues uno dice, pues muy buen trabajo. Si ya el profesor lo evalúa, pues ya ahí él ve las falencias que tuvo o tuvimos dentro del grupo y así llevar uno a la conclusión qué nota uno se merece dentro de su trabajo. Y esas son las preguntas y esas son mis respuestas. Buenas tardes, mi nombre es David Santiago González Calderón. Y como lo dijo anteriormente mi compañero, la mejor opción son grupos heterogéneos, ya que hay mayor cantidad de ideas, de las cuales el grupo puede escoger la que considera más óptima, la que se acerque o la que más llene el tema a desarrollarse durante la actividad. El método de conformación de los grupos de trabajo debería ser el estudiante quien escoja sus compañeros, ya que se encontrará en un mejor ambiente, más cómodo, más satisfecho en cuanto a su desempeño, puesto que puede desenvolverse de una mejor manera dando lo mejor de sí para el grupo y para la actividad. El proyecto es bueno que sea elegido por el estudiante, ya que es él quien lo va a desarrollar y lo va a poner en práctica. De esta forma, viendo que siendo él quien escoge su tema de interés, tiene una mejor disposición, un mayor conocimiento, mejor aptitud y actitud. De lo contrario, si es impuesto por el docente, se puede tomar con un poco de rechazo o habrá poca disposición por parte del alumno para desarrollarlo. El papel del docente es instruirnos, aclarar dudas, darnos introducciones a nuevos temas que vamos a ver durante los diferentes cortes, ponernos a prueba mediante ejercicios o actividades, evaluando los conocimientos adquiridos durante la lectura, las tutorías, entre otras. La evaluación del proyecto final del grupo creo yo que es la más óptima, ya que se evalúan lo aprendido durante las tutorías, actividades y aprendizaje por cuenta propia. Muchas gracias.